Entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora son las derivadas implícitas. ¿Cómo se expresa una derivada implícita, no? Vamos a hacer de primer orden, de segundo orden, pero sin embargo, vean, nosotros estamos acostumbrados a lo siguiente, ¿verdad? Todas las derivadas que hemos hecho utilizando las formulitas, ya sea por definición, en forma inmediata, utilizando la regla de la cadena, todos estaban expresados de esta manera, y en función de x, ¿verdad? De esa manera. Esto es una función explícita. Pero sin embargo, todas las funciones implícitas siempre van a estar expresadas así. Un f de x, y igual a cero. ¿Qué significa esto? ¿No? De que yo no voy a poder expresarlo, no en todo. Hay algunos ejercicios que se puede, de una función implícita, yo lo puedo llevar a una función explícita. Podemos hacer eso. Pero sin embargo, algunos no voy a poder llevarlo a una función explícita para poder derivarlo. Por ejemplo, ven, me va a salir así como esto. Como ven aquí en la pantalla, mira, tengo un coseno de x por un elevado a la y más un 3x. Miren, las y está en diferente lugar. Y aquí, pues yo no puedo despejar una y, ¿no? No lo puedo despejar. ¿Cómo despejaría bien esta y? Jamás lo voy a poder bajar, a no ser que tenga un logaritmo delante, pero sin embargo, así como está, no lo puedo despejar. Nosotros que estábamos acostumbrados a poder, como les decía, ¿no? Por ejemplo, y igual, esto es una función explícita. Por ejemplo, vamos a ponerle así, un e elevado a la x cuadrado más 5, ¿m? Más 5, abajo podemos poner menos seno de x, mira, todo en función de x, ¿verdad? De esa manera, así. Pero esto no lo puedo expresar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean. Vamos a derivar así tal como está, ¿no? No es que no se pueda, todo se puede, ¿verdad? Pero solo algo muy práctico. Cuando nosotros derivamos, por ejemplo, derivada de x al cubo, que poníamos un 3x al cuadrado, ¿verdad? Ahora, si yo tengo, vean, de esta manera, un pequeño ejemplo bastante sencillo. Cuando yo tengo que derivar en forma implícita, voy a poner, miren, este ejemplito bastante sencillo, elevado a la octava, lo vamos a poner, ¿no? Así. Tanto x como y, ambos son variables. Y aquí lo único que tienes que tener cuidado es lo siguiente, vean, derivada de x cuadrado será 2x, ¿verdad? Ya sabemos eso. Más derivada de y al cubo, 3y cuadrado. Aquí algo muy importante. Cada vez que tú derives la variable y, tienes que ponerle una y prima. Y alguno dirá, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es derivar respecto de x. Estamos haciendo respecto de x. Y mira, yo estoy derivando aquí la variable y. ¿Se dan cuenta? Entonces, necesariamente yo tengo que ponerle así una y prima. Necesariamente. Y alguno dirá, pero ¿y aquí el x? ¿Por qué no le pones una x prima? Porque fíjense, la x prima, ¿cómo yo tendría que expresarlo? La x prima yo tendría que expresarlo así. Diferencial de x respecto de quién? Respecto de x, ¿verdad? Y todo esto, ¿cuánto vale? Esto vale 1. ¿Se dan cuenta? Ahora la y' no puedo hacer lo mismo. Y' que es igual. Me está diciendo que es la diferencial de la variable y respecto de quién? Respecto de x. ¿Se dan cuenta? De esa manera. Solo eso tienes que tener cuidado. Entonces, en forma práctica, cada vez que tú tengas que derivar una... acá me falta. Cada vez que tú tengas que derivar una función implícita, simplemente preocúpate en la y. ¿Qué vas a hacer con la y? Cuando derivas y le agregas una y prima. Y listo, tu problema ya está resuelto. Derivada de elevado a la octava, esto es una constante, simplemente será cero. Y ya está. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma como vamos a trabajar, ¿no? Veamos entonces, veamos los ejemplitos que hemos preparado para ustedes.
Y lo vamos a hacer entonces de la siguiente forma, ¿no? Eso es entonces lo que vamos a hacer en las derivadas implícitas. Veamos. Entonces, como les decía, en la parte superior, bueno, aquí tenemos la forma como está expresada una función implícita, ¿no? Para que ustedes también lo puedan leer, y entonces solamente deben tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que les decía, derivar ambas variables, x y y. Y cada vez que tú quieres derivar la variable y, ¿qué tienes que poner? Una y prima, es lo que te decía, ¿no? Luego de terminar de derivar, pues agrupar todas las variables y las y primas y luego poder despejarlo. Veamos, apliquemos todo eso. Vamos a aplicar ahora. Veamos aquí, tenemos un ejemplito y nos dice lo siguiente. Nos dan acá, dice, algo tangente de un y sobre x y un medio del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. ¿Pero qué me están pidiendo? Vean, me piden allá la derivada de primer orden y la derivada de segundo orden, ¿no? Por derivación implícita. Entonces, como vamos a derivar, como ustedes ya lo conocen, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces decimos acá, derivada de arco tangente, que es igual y sobre x, por ejemplo, vamos a ponerlo así como su argumento, derivada de arco tangente, ¿cómo está dado? 1/1 más x cuadrado por la derivada de quién, de su argumento, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo, vean, derivada de arco tangente, 1/1 más y sobre x todo al cuadrado por la derivada de y sobre x. Ya lo tenemos, mira. Si lo vas haciendo así paso por paso, tampoco vas a tardar demasiado, ¿verdad? Un medio lo tenemos acá. Derivada del logaritmo, 1 sobre su argumento, ahí lo tenemos. Por derivada de x cuadrado, 2x, ahí lo tenemos. Más derivada de y cuadrado, 2y. Pero mire, estoy derivando y, entonces, ¿qué le pongo? Y'. Y listo, ya está. Solucionado mi problema. Miren que ya terminé de derivar. ¿Ahora qué debo hacer? Como dice, debo despejar y', ¿verdad? Para encontrar la derivada de primer orden, ¿no? Entonces, vamos a reducir todo lo que se pueda. Como este está elevado al cuadrado, entonces y x ambos estarán elevados al cuadrado, ¿no? Y sobre x, fíjense, será la derivada de un cociente. Como dice, hay que derivar, pues, ambas variables. Entonces le aplicamos la derivada de un cociente. Derivada del numerador, derivada de y, simplemente será 1 por y'. Ahí lo tengo. Por el denominador menos el numerador y por la derivada del denominador, derivada de x, que será 1. 1 por y será y. Ahí lo tenemos. Y como sabemos, el denominador todo al cuadrado. Y listo. Igual, un medio, ahí lo tengo. Esto también vuelvo a expresar lo mismo, pero aquí en este otro factor yo puedo factorizar un 2. Vean. Factorizo un 2, que me va a quedar x más y por y'. Ahí lo tenemos. Este 2 se va con este 2. Y listo. Y simplemente vean lo que nos está quedando. Acá sacamos mínimo común. El x cuadrado por 1 será x cuadrado más y cuadrado. Ahí lo tengo. Pero yo cuando hago extremo con extremo y medio con medio, este x cuadrado pues va a pasar al numerador. Ahí lo tenemos. Volvemos a copiar lo mismo, este otro factor. Aquí el 2 se va con el 2 y x más y por y' lo voy a acomodar aquí en el numerador, ¿no? ¿Qué más? Podemos simplificar todavía algunas cosas. Por ejemplo, acá vean x cuadrado con x cuadrado. ¿Qué más se puede eliminar? Mira, x cuadrado más y cuadrado, igualito en ambos miembros. Entonces lo podemos eliminar, ¿verdad? Y solo me está quedando, vean, y' por x menos y. Ahí lo tengo. X más y por y', ahí lo tengo. Pero yo necesito solamente y'. Entonces, este más y por y' lo pasa al otro lado con signo cambiado, ¿no? Es más, lo pasa al otro lado con signo menos. Este menos y lo pasa al otro lado con signo cambiado y me queda más y. Y' aquí para mí será un x menos y. Mira, estoy factorizando y'. Y luego, al final, este factor que nos ha quedado lo paso a dividir. Y esto será la derivada de primer orden, ¿verdad?
Ya lo tenemos, la derivada de primer orden. Pero eso no es mi respuesta. Me están pidiendo la derivada de segundo orden. Me piden realizar nuevamente la derivada. Entonces, a partir de lo que yo tengo, ¿no? Yo voy a derivar. Voy a derivar otra vez, ¿verdad? Digo, arriba hay una X, abajo hay otra X, una Y y una Y. Otra vez le aplicamos la derivada de un cociente, ¿verdad? Entonces decimos, la segunda derivada. La segunda derivada será, ¿no? Derivada, aquí lo tenemos, lo que nos ha salido en la derivada de primer orden, nuestra segunda derivada, ¿no? Derivada del numerador. Derivada de X será 1, ¿verdad? Más derivada de Y, que será 1, pero acompañado de la Y', por el terminador, ahí lo tengo. Menos el numerador, que lo tengo ahí, por la derivada del denominador, ¿no? Derivada del denominador. Derivada de X, 1, ¿no? Derivada de Y, simplemente 1, pero por Y', ¿verdad? Y todo el denominador al cuadrado, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente, mire, ya le apliqué la formulita, pero aquí hay un problema. Esta Y', mire, no puedo dejarle con una derivada. Pero esta Y' ya lo conozco. Esta Y', ¿qué es equivalente? Vean, X más Y sobre X menos Y. Simplemente lo reemplazo. Donde hay una Y', lo reemplazo por este valor. Ahí lo tenemos, ¿no? Y', X más Y sobre X menos Y. Aquí tengo otro también de la misma manera. Y fíjense, todo está en función de X y Y. Ahora sí, ya puedo reducir. Mira, ya terminé de derivar. Lo único que voy a hacer ahora es simplemente reducir los términos semejantes, ¿verdad? Entonces, veamos. Seguimos. Vamos a subir un poquito más. Ahí lo tenemos. Vamos a subir. Y como pueden observar, vean, yo voy a sacar primero aquí un mínimo común. En este factor, en este primer factor, saco mínimo común, X menos Y por 1. Ahí lo tengo, más X más Y, ¿no? Vuelvo a copiar este otro factor, menos, bueno, aquí también puedo sacar lo mismo, vean, voy a sacar mínimo común, pero X menos Y por 1, X menos Y. Este menos va a afectar a cada uno de ellos. ¿Qué voy a tener? Menos X menos Y. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué más hacemos acá? Vean, yo puedo simplificar, vean, este X menos Y con este X menos Y, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar? Vean, menos Y más Y, ¿cuánto me va a quedar? 0. X más X, 2X. Ahí lo tengo, ¿no? Ya se fue este factor con el denominador. Menos. ¿Qué más vamos a tener aquí? Vean, vamos a simplificar. X más Y lo tengo acá. X con menos X se va. Menos Y será menos 2Y. Ahí lo tengo. X menos Y, ahí está, ¿no? ¿Qué más hacemos? Vamos a sacar el mínimo común, pero ahora de todo el numerador. X menos Y. Por 2X, ahí lo tenemos. Ahora, menos por este menos será más. Ahí lo tenemos, ¿no? X menos Y, simplemente entre X menos Y será 1. 1 por todo el numerador. Ahí lo tenemos. Recuerden, menos por menos será más. Ya está. Y luego vamos a hacer extremo con extremo y medio con medio. Se sobreentiende que aquí hay un 1, ¿verdad? Y cuando yo hago, como lo llaman, la ley de oreja, la ley de la oreja, así, ¿verdad? 1 por todo el numerador, ahí lo tengo. X menos Y por X menos Y al cuadrado, X menos Y al cubo, pero aprovecho para multiplicar, vean. 2X por X, 2X cuadrado menos 2XY, ahí lo tenemos. Más X por 2Y, 2XY, ahí lo tengo. Más Y por 2Y, 2Y cuadrado. Y listo. Ya está. ¿Qué más? Vean. Aquí yo tengo, vamos a simplificar pues lo que se pueda.
¿Qué puedo simplificar? Mire, menos 2xy con más 2xy, ¿no? 2x cuadrado más 2y cuadrado, eso es lo que me está quedando. Aquí lo tengo, ¿no? Entonces, vean, y abajo es solamente un x menos y al cubo. Entonces, fíjense, lo que nos está quedando simplemente es así, ¿no? Ya lo tenemos. Esto será nuestro resultado, pero si gusto, yo puedo factorizar este 2. Miren, yo factorizo este 2, solamente me quedo de esta manera. Esta es la forma básica de cómo tú vas a resolver una derivada, ¿no? Una derivada implícita, lógicamente, con los mismos criterios que has hecho para las derivadas explícitas. Con la única diferencia que cada vez que tengas una y, ¿qué debes hacer? Cuando tú derivas, ¿qué debes hacer? Simplemente multiplicarlo por una y prima y listo. Problema solucionado, ¿verdad? Bien, veamos más ejemplos. Si hubiera alguna pregunta, pueden hacerla, ¿no? Más ejemplos. Aquí tenemos otro. Fíjense aquí, nosotros tenemos ya, vamos a poner un poquito aquí. Vamos a acercarlo un poco, muy lejos. Aquí también. Muy lejos nuestro ángulo. Ahí está. Nos dan esta función y que nos piden hallar. Bueno, acá nos piden hallar y prima. Aquí le pondremos. Hallar. Ponerle y prima. ¿No? Nos piden hallar y prima y entonces vamos a colocar. Como pueden observar, si tú tienes muy claro todo lo que has hecho con las derivadas, explícitas, aquí no vas a tener ningún problema, ¿no? Vamos a salir medio mal esto. Vamos a volver a copiarlo. Ahí lo tenemos, ahora sí. Entonces, fíjense, tenemos la función y nos piden hallar y prima. Pero fíjense, esto es una función implícita. Mira, aquí en ángulo tengo x y, aquí tengo x y, ¿verdad? De aquí yo no puedo expresarlo como una función explícita. ¿Se dan cuenta? Ahora alguno dirá, pero las funciones explícitas lo puedo expresar como una función implícita, claro, ¿no? Simplemente la y lo pasas al otro miembro y lo igualas a cero y ya tienes una función implícita. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces nosotros vamos a hallar la y prima, ¿no? Vamos a hallar esa y prima. Vamos a derivar entonces. Vean cómo vamos derivando. En forma ordenada para que no te equivoques. Vean, derivada de seno, vamos a poner aquí esto, ¿no? Empezamos de acá. Derivada de seno, coseno, del mismo ángulo. Pero fíjense, ahora me falta. Todo lo que hago es aplicar regla a la cadena por la derivada del ángulo. Pero en la derivada del ángulo, ahí yo tengo x y y. Y x y y, pues ambos son variables, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le aplico la derivada de un producto. Derivada del primero. Derivada de x es 1. 1 por y será y. Ahí lo tengo. Más el primero, x, por la derivada del segundo. Derivada de y será 1, acompañado por y'. No te olvides esto, cada vez que hagas y. Luego, ¿qué más? Derivada de coseno menos seno. Ahí tengo, no te olvides, el mismo ángulo. Otra vez, x y es la derivada de un producto, como lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Igual, derivada de tangente, que es igual, secante cuadrado de su ángulo, por la derivada de su ángulo. Derivada de x1, ahí lo tengo, más derivada de y será 1, pero por y'. Y listo, se acabó. Ya terminé de derivar,
Pero algo muy importante, yo necesito solamente y', ¿verdad? Entonces vamos a despejar, veamos. Coseno de xy por y, ¿no? Vamos a ir multiplicándolo por cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vean, vamos a expresarlo de la siguiente manera. Pero antes de esto, vean, este factor que nosotros tenemos se repite, ¿no? Miren, si gustan, lo pueden factorizar para que les quede de esa manera, ¿no? Si yo saco un y más x por y', ¿qué me queda? Coseno de xy menos seno de xy, como pueden observar, ¿no? Aquí en el otro lado, ya vamos a ir multiplicando secante cuadrado de su ángulo por 1, ahí lo tengo, más secante cuadrado de x más y por y', ¿no? Ahí lo tenemos, y listo. Pero fíjense, yo necesito solamente la y', ¿verdad? Solo necesitamos la y'. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, bueno, lo que ya teníamos hace rato, ¿verdad? Y coseno de xy, ¿no? Más por menos será menos, y seno de xy, lo que teníamos hace rato, ¿no? Más, ¿no? Ahora con el otro, xy' por coseno de xy, ¿ven? Más por menos será menos, xy' por seno de xy. Ahí lo tenemos, ¿no? Igual a todo el segundo miembro. Ya lo tengo ahora sí. Entonces yo busco aquí, yo digo, a ver, ¿dónde están las y'? Empiezo a buscar, aquí tengo uno. Aquí tengo una y', sigo buscando, me voy al segundo miembro y aquí tengo otra y'. ¿Ya está? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a copiar primero esto, vean. Nosotros tenemos esta xy' por coseno de xy, ¿verdad? ¿Y qué más? Esto que está con más, al otro lado lo vamos a pasar con signo cambiado, ¿cierto? Entonces, fíjense, por si acaso, aquí en la parte superior se ha multiplicado, habíamos dicho, ¿no? Por cada uno de ellos, ¿no? Y este xy' también por todo, ¿no? Por todo lo que teníamos aquí, ¿no? Estos dos primeros lo tenemos aquí, xy' por estos dos, vean, ¿no? Por estos dos, que lo tenemos acá, ¿no? Entonces, fíjense, o también podía haber hecho esto por esto, propiedad distributiva, ¿verdad? Por cada uno de ellos. Pero algunos dirán, pero ¿por qué no? Puedes hacerle eso también. O si quieres dejarlo xy' por todo este producto, porque solamente me interesa la y', ¿no? Como lo estamos expresando aquí. Entonces, vean, aquí lo tenemos. xy' por todo lo que tenemos hasta aquí, ¿no? Ahí está. Esto que está con más pasa al otro lado con menos, ¿no? Y me está sobrando, aquí me está sobrando, voy a ponerlo de esta manera. Vean, secante cuadrado, x más y, ahí lo tenemos. Esto que era con más, pasa al otro lado con menos. Esto que era con menos, pasa al otro lado con más. Y listo, ya está, ¿no? Y ahora sí, vean, tengo este y'. Acuérdense que lo que tenemos aquí, la y' que le hemos factorizado, ¿no? O que hemos multiplicado, como habíamos dicho, xy' por este coseno, ¿verdad? O xy' por todo este factor, ¿cierto? Entonces, vean, aquí lo tenemos. Y entonces decimos lo siguiente, yo necesito solamente este y', voy a factorizar ese y'. Entonces, y' será x que multiplica al coseno de xy menos seno de xy. Ahí lo tenemos. Menos, ¿qué más? Y', ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Estamos a este lado, saco y', ¿en qué me va a quedar? ¿No? El secante cuadrado de x más y, eso es lo que nos va a quedar, ¿cierto? Pero entonces, en el otro lado, como habíamos dicho, lo hemos pasado todo con signo cambiado. Sigamos adelante. Entonces, ahora sí ya lo tenemos ordenadito. Y ven, aquí tengo una y' y aquí tengo otra y'. Factorizo esa y', que me va a quedar. Aquí ven todo este factor que lo tenemos aquí, ¿no? Menos secante cuadrado de todo esto, ¿no? Ya está. ¿Qué más? El otro simplemente lo dejo ahí porque no hay nada que hacer. Mira, no podemos
Solamente de aquí yo puedo factorizar una y, después no puedo hacer absolutamente más nada, ¿verdad? Simplemente lo dejamos ahí. Y entonces sacamos nuestra y', observen lo que nos está quedando. Y en el otro lado volvemos a copiar lo mismo. Pero ahora decimos, todo lo que está multiplicando, que va a ocurrir, va a pasar a dividir, como lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, todo lo que está multiplicando pasó a dividir. Y esta será nuestra y'. ¿Ven? Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Pero si tú te equivocaste en una variable, pues ya se fue todo. Aquí tenemos, esto es un poquito más complejo. Ven, vean lo que nos dan. Cuando uno ve así, dice, uy, ¿esto cómo lo hago ahora? Cuando tú derives, no tienes que tener miedo, ¿no? Simplemente resuelve lo que te están pidiendo, nada más, ¿no? Aquí tenemos otro, vean. ¿Qué me piden allá? Y'. Fíjense cómo está en el exponente está la y, aquí en el argumento está la y, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar de la misma manera como lo hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros trabajamos así. Decimos lo siguiente, vamos a empezar a ordenarlo primero. Pero fíjense, aquí yo tengo raíz de un x más raíz de 10 sobre x menos lo mismo, ¿verdad? Pero acá también puedo llevarlo de tal manera que se puede aparecer aquí a esta raíz. Miren. Después puedo hacerle un cambio de variable si gustan, para luego poder simplificarlo, ¿verdad? Pero veamos, si a este argumento yo lo invierto, si yo invierto la fracción, ¿qué va a ocurrir? Aquí me va a quedar a la -1, ¿verdad? Este de acá, ¿no? -1, y este -1 por propiedad de los logaritmos, pues yo lo puedo pasar adelante y se convierte en negativo, ¿verdad? Ahora, este 1/2, pues por el momento lo estoy dejando ahí. También este 1/2, ¿qué puedo hacer? Puedo pasarlo al exponente. Me va a quedar, ¿no? X más raíz de 10 sobre, o sea, al revés, elevado a la 1/2, ¿cierto? Entonces veamos cómo nos está quedando. Esto será lo mismo. Yo lo invertí. Al invertir, ¿qué me va a quedar? Esto era más, arriba será más, y el que era menos en el denominador, ¿verdad? Y como aquí me ha quedado a la -1, ese menos lo he pasado adelante, repito, solo cuando se trata de logaritmos, estamos aplicando propiedad de los logaritmos, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, ya estamos listos para poder derivar, pero aquí ven, todavía voy a ordenarlo más, estoy copiando lo mismo, menos lo que les decía, ¿no? Este 1/2 lo voy a pasar como exponente, propiedad de los logaritmos. Pero fíjense, cuando yo lo paso, al exponente, simplemente va a ser igualito que vean este otro exponente, ¿no? ¿Cómo se llama? Este argumento es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que yo tengo acá, ¿no? Y si está elevado al 1/2, pues es lo mismo que, como si yo lo tuviera así, ¿verdad? Mira, raíz, igualito que esto, ¿verdad? Igualito que esto. Y a esto me va a facilitar las cosas, ¿no? Bien, veamos. Por ahora lo hemos elevado a la 1/2. Estamos aplicando propiedad de los logaritmos. Sigamos entonces. Ahora sí vamos a derivar, vean. Derivada de un e elevado al x, lo mismo. Ahí lo tengo. Por la derivada del exponente, ¿no? Regla de la cadena. Ahí lo tengo. Menos derivada del logaritmo. Derivada del logaritmo, ¿qué será igual? Sabemos 1 sobre x, ¿verdad? Esto nos va a quedar así, ¿no? 1, ¿dónde está? Nos va a quedar 1 sobre toda la fracción, ¿verdad? Pero está con raíz, ¿no? Vamos a ponerla así. Toda la raíz. Así. Pero aquí está con más y abajo está con menos. Yo esto puedo sacar a esto que está aquí. Yo lo puedo sacar raíz del numerador, raíz del denominador. Y luego hacer extremo con extremo y medio con medio, ¿verdad? O en forma práctica simplemente lo inviertes, ¿no? Porque mire, aquí abajo yo voy a tener raíz de x menos raíz de 10. ¿Qué va a pasar a multiplicar al numerador? ¿Qué es lo que voy a tener aquí, ¿ve?
Y el otro, simplemente el positivo, se queda en el denominador. Como le digo, en forma práctica, a esto simplemente lo inviertes, ¿no? Deriva al logaritmo, dices 1 sobre todo su argumento. Como es una fracción, lo inviertes. Mira cómo te quedó, ¿no? Por la derivada de su argumento. Como está elevado al 1/2, es lo mismo que yo lo pueda poner raíz, ¿no? Ahí lo tenemos. Pero fíjense ahora de que se repite esto que tienen aquí, ¿no? ¿No? Yo puedo factorizarlo, ¿verdad? Lo factorizamos, ¿no? ¿Qué me va a quedar? E elevado a toda la raíz menos toda esta raíz. Hay otra cosita, me estaba olvidando. Derivada de 8, ¿cuánto será? Derivada de 8 será 0, ¿verdad? Por eso va el 0 acá, porque derivada de una constante es 0. Y vean lo bonito que ha quedado. Claro, si yo sigo derivando así, imagínate lo que me va a salir. Me va a salir una monstruosidad, ¿verdad? Pero sin embargo, bien, sin embargo, así como está, ¿no? Así como está, yo digo, como ya factoricé lo que se repite, voy a subir un poquito más. Ahí está. Fíjense, yo lo que puedo hacer, ¿qué me interesa acá? Mira, aquí no tengo ninguna derivada, mi derivada está acá. Yo necesito y', ¿verdad? Entonces, todo este factor que está multiplicando pasa a dividir 0 dividido entre toda esta cantidad, ¿no? Me va a quedar 0. Y miren que me quedó solo eso. Ya la cosa es más sencilla, ¿no? Entonces, toda esta raíz, ¿cómo lo puedo expresar? Todo elevado al 1/2, como hemos hecho hace rato, ¿verdad? Y ahora sí lo derivamos, ¿no? Veamos, ¿cómo hacemos? 1/2 adelante, le quitamos una unidad y la derivada de la base, ¿no? Que será la derivada de un cociente, ¿no? Bien, sigamos entonces. Pero fíjense lo más importante que se ha reducido, ¿verdad? Se ha reducido todo. Ahí lo tenemos, aquí está. Lo que les decía, ¿no? Aquí. 1/2 pasa adelante, ahí lo tenemos. Copiamos todo igualito y le quito una unidad. 1/2 menos 1, menos 1/2. Por la derivada de toda esta fracción, ¿no? ¿Qué nos va a quedar de esta manera? Así. ¿Qué más? Seguimos con nuestra derivada. Y ahora vean esta. Sigo haciendo lo mismo, vean. Todo este factor, simplemente no me sirve, vean. Todo esto lo paso a dividir. 0 entre toda esta cantidad, ¿cuánto será 0? Vean cómo me está quedando, ¿no? Y alguno dirá, pero ¿y esto por qué no lo pasas? Porque todavía no he derivado, ¿verdad? Tengo que derivar. ¿Qué tengo que derivar? La derivada de un cociente. Entonces ya lo sabemos eso. ¿Cómo se hace? Derivada del numerador. Derivada del numerador, derivada de x es 1 más, ya sabemos derivar una raíz. ¿Qué hacíamos? 2 veces la raíz por la derivada de la parte interna. Derivada de y será 1 por y'. Ahí lo tenemos, ¿no? Por el numerador, por el denominador, ahí lo tengo, menos el numerador, ahí lo tengo, por la derivada del denominador. Derivada de x será 1 menos la derivada de raíz de y, ya sabemos, ¿no? En el denominador 2 veces la raíz por la derivada de lo que hay dentro. Derivada de y es 1 por y'. Y listo, ya está. Y el denominador todo al cuadrado. Seguimos reduciendo, vean. Todo este denominador puedo pasar a multiplicar. 0 por todo esto será 0, ¿no? Entonces, vean todo lo que nos está quedando. Nos ha quedado así. Todo el numerador. Nos ha quedado esto, ahí lo tenemos. Pero aquí podemos sacar mínimo común, ¿verdad? 2 raíz de y por 1, lo que nos queda, más y. Por todo este otro factor, menos, volvemos a copiar este factor que lo tenemos aquí. 2 raíz de y por 1, pues me va a salir lo mismo, menos y'. Pero ¿qué más? Dentro de todo esto, fíjense, nosotros lo que vamos a hacer aquí, vean, a toditos vamos a multiplicar por 2 raíz de y, vean, a toditos, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar este denominador, esto y esto de acá. Multiplicamos, vean que nos va a quedar solo el numerador por este otro factor. Aquí al otro lado también se nos va.
¿no? 0 por esta cantidad, pues sigue siendo 0, ¿verdad? Y vean, mira cómo se va simplificando. Ahora sí vamos multiplicando a cada uno de ellos, vean. 2 raíz de y por x, aquí lo tengo. Menos 2 raíz de y por raíz de y será raíz de y al cuadrado, simplemente y. Ahí lo tenemos. El siguiente y' por cada uno de ellos, ahí lo tenemos. Menos, este menos va a afectar a cada uno de ellos, ¿verdad? X por 2 veces raíz de y, ahí lo tenemos, ¿no? Menos x por menos será más x por y', ¿no? Ahí lo tenemos, y' por x. Ahora, ¿qué me falta? Raíz de y por esto y raíz de y por el otro. No se olviden, menos por más será menos, ¿no? Y estamos aquí, ¿no? Menos. Más con esto será más, pero con esto será menos. En el otro, vean, más por menos será menos, con este menos de adelante será más. Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Es multiplicado a cada uno de ellos. Propiedad distributiva. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Una vez que tengamos todo esto, podemos ir reduciendo. De repente hay algo que se va a ir simplificando, ¿no? Veamos. Veamos aquí. 2x raíz de y con menos 2x raíz de y, ¿no? ¿Qué más? Menos y' raíz de y con más y' raíz de y. ¿Qué más tengo? Y' de x, ¿no? Más y' de x será 2 veces. Ahí lo tengo, ¿no? O x y', 2 veces. ¿Qué más? Menos 2y, menos 2y, menos 4y. Y todo igual a 0, ¿no? Y de aquí, pues, este que está con menos pasa al otro lado con signo cambiado. Y de aquí vean lo que va a ocurrir. Simplemente 2x pasa a dividir y vean lo que nos está quedando. Simplemente nos ha quedado 2x pasa a dividir, 4 entre 2 será 2, arriba 2, 2y sobre x. Y hemos logrado terminar de derivar en forma implícita. ¿Eh? ¿Qué les pareció? ¿Interesante o no interesante? Claro, un poquito largo. Es cierto que es un poquito largo, pero hay que tener muchísimo cuidado con los signos antes de ir derivando, a ir multiplicando, reduciendo los términos semejantes, todo eso, ¿no? Entonces, para ello, como te digo, si tú sabes bien aplicar la